1927 se inicia el proyecto de una moderna ciudad universitaria gracias al Real Decreto de Alfonso XIII. Carlos Andradas, rector de la universidad, nos cuenta sus primeros años de historia. Celebramos el inicio de la conmemoración de los 90 años de la creación de la ciudad universitaria. En el año 1927, exactamente el 17 de mayo, se crea la Junta para la Construcción de la Ciudad Universitaria. Y queremos aprovechar que se cumplen 90 años para iniciar toda una serie de actividades para dar a conocer la ciudad universitaria, regenerar aquellas partes que están más dañadas y recuperar, cambiar la señalética, ponerlo en valor, invitar a todos los ciudadanos a que conozcan su historia, su presente y su futuro. Espacio natural y de personalidad propia que hace sentir a los estudiantes en una universidad del futuro. Miles de personas pasan a diario por Ciudad Universitaria, heredera de la antigua Universidad de Alcalá de Henares, tras su cierre en 1836. La que estaba llamada a ser una de las ciudades universitarias más bellas y prometedoras de España y del mundo, se convirtió, por el azar macabro del destino, en el peor campus de batalla de la Guerra Civil Española. Durante prácticamente los 3 años que duró esta absurda guerra, entre 1936 y 1939, en la que no venció un bando sobre otro, sino que perdimos todos, las armas consiguieron aplastar a las letras, las trincheras levantaron la piel de instalaciones y jardines que prometían ser la guarida de unos alumnos que iban a luchar contra las injusticias sociales, que apoyarían la libertad y nos harían creer en un mundo más justo, en una sociedad de iguales. Una esperanza que fue derribada a cañonazos. Las botas de los robustos soldados atronaron por las galerías, pasillos y aulas de una facultad concebidas para ser el espejo de una España mejor. Arquitectura, filosofía, agrónomos, medicina, dejando a su paso un río de sangre que jamás desembocó en otro mar. Los primeros años del proyecto de Ciudad Universitaria van a coincidir con la dictadura de Primo de Rivera, momento en el que se realizaron los primeros edificios. Se construyó lo que se conoce como Ciencias y Grupo Médico, que incluye las diferentes facultades de esta rama. El rey Alfonso XIII donó parte del sorteo de la lotería de 1928 para reunir los fondos que se necesitaban para su construcción, la construcción de CIU. La estructura y la organización de Ciudad Universitaria se basó en el modelo norteamericano. El plano se organizaría sobre la base de las distintas disciplinas que la definen, dando lugar a una agrupación urbana. En esta agrupación se distribuyen 3 localizaciones. Por un lado estarían las facultades, por otro lado las residencias, como por ejemplo los colegios mayores, y los edificios de gestión política, administrativa y representación. Coincidiendo con los años de la Segunda República, la ciudad universitaria contó con una época de progreso y desarrollo del plan previsto. En este periodo se van a componer la mayoría de los edificios que hoy en día forman parte de la ciudad universitaria. Será en 1932 cuando las obras se centraban en el conjunto médico, en el que destacamos el Hospital Clínico. En este mismo año se iniciaban las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, que en 1933 fue inaugurada de forma oficial por parte del gobierno republicano, empezando a funcionar en este mismo momento. Son muchas las personas que pasan a diario por Ciudad Universitaria. Lo que no imaginan cuando caminan entre estas facultades es que lo que hoy es el campus más transitado de la Universidad Complutense de Madrid fue en su día uno de los paisajes de la Guerra Civil Española, sucedida entre 1936 y 1939. El campus se convirtió en el frente que dividía a los dos bandos y pasó a ser el teatro de una gran guerra. Fue allí donde los ejércitos crearon laberintos de trincheras y refugios para estabilizar la batalla y hacer de Ciudad Universitaria el lugar protagonista de la contienda.
El ejército franquista se apropió de diversos lugares. Entre estos se encuentran el Hospital Clínico de Madrid, el Asilo de Santa Cristina, el Instituto de la Higiene, las residencias universitarias, la Escuela de Agrónomos, la Casa de Velázquez, el Palacete de Moncloa y la Escuela de Arquitectura. Sin embargo, fueron los republicanos quienes se hicieron con los esbozos de las facultades de Medicina, Farmacia, Odontología, Ciencias y Letras, algunas de ellas casi terminadas. De hecho, Ciudad Universitaria se reconstruyó acorde al contenido político del régimen franquista. Y es que a pesar de que el 23 de noviembre Franco abandonase la ofensiva sobre Madrid, el frente de Siu permaneció hasta el 28 de marzo de 1939, cuando el bando nacional asaltó el campus universitario. Aquel día, Ciudad Universitaria pasó a ser un paisaje en ruinas y la prueba de la victoria del bando nacional. Tras el conflicto bélico, Ciudad Universitaria quedó llena de escombros y con rastros de la guerra. Todo ello fue visto por Franco como parte de su victoria. El dictador tomó esto como una herramienta para facilitar la celebración de eventos religiosos, deportivos y militares afines al franquismo. A través de Ciudad Universitaria, Franco engrandeció su poder implantando la Falange y la Iglesia en España, dos elementos que se convertirán en los pilares más importantes de la ideología que promovía el dictador. No será hasta 1943 cuando se pone fin a la reconstrucción de Siu, momento en el que se inaugura y se reincorporan los estudiantes a las aulas. Cuando hubo la Guerra Civil Española, la verdad es que separaron las clases incluso. Mi padre, que estudió medicina aquí en Madrid, le pilló la guerra por medio y al final, después de la guerra, tuvo que acabarla en Salamanca. A pesar de llevar a cabo una reconstrucción de lo que fue una batalla de guerra, las facultades siguen presentando rastros de guerra. En muchas de ellas, como puede ser en la de Medicina, se pueden apreciar impactos de balas en ventanas y en la fachada. También en la Facultad de Ciencias de la Información se situaba una trinchera de bando republicano, un muro que quedó completamente cubierto por las escaleras que permiten el acceso al edificio. Además, en el año 2008, una serie de alumnos y arqueólogos realizaron excavaciones hallando algunos restos de casquillos de balas, monedas, calzado y fragmentos de lata. Se comenta que puede haber sido una posible fosa que contenía incluso huesos de gente que participó en aquella guerra. De la noche sobre Madrid resucitado. Poco después Franco, detrás de Burgos, lanzará al mundo el último parte oficial de guerra con las palabras memorables: la guerra de España ha terminado y Madrid, como España entera, es un solo grito: Franco, Franco, ¡arriba España! Miles de personas se agolpan desde la plaza de Cibeles hasta la calle Gran Vía para celebrar la liberación de la ciudad madrileña al son del Cara al Sol de Franco. Acabamos de escuchar la edición extraordinaria del Noticiario del Español del día 28 de marzo de 1939. Durante la Guerra Civil, la Universidad Complutense de Madrid se consolidó como uno de los principales fuertes de batalla del bando republicano. Preparadas ante cualquier amenaza, largas trincheras rodeaban las facultades de Medicina, Odontología y Farmacia. Es por esto mismo, por lo que al terminar la guerra, las nuevas autoridades políticas asumen la reconstrucción de la Complutense. Durante un largo periodo, dichas ruinas se convirtieron en el paisaje de la ciudad universitaria y se utilizaron como símbolo para rivalizar la victoria del franquismo. Desde luego, en medicina no. En medicina ha habido muy poca política, pero por ejemplo en filosofía, en derecho, en económica sí lo había. Yo, mi mujer estudió filosofía y letras y ahí sí que había politiqueo, todo lo que te puedas imaginar. El trazado de la ciudad universitaria permitió la reconstrucción de un rectorado y un paraninfo a su medida, acompañado de eventos tanto religiosos como militares y deportivos, eventos que ubican el poder en la Falange y la Iglesia. De esta forma, la reconstrucción se llevó a cabo por una nueva junta formada en 1940 y presidida por el mismo Franco junto al director arquitecto Modesto López Zotero.
La reconstrucción de la ciudad universitaria seguía 3 pilares básicos. El primero de ellos, y con el que todos estaban de acuerdo, la esencia y el diseño original de la universidad. Después, la reconstrucción de los edificios dañados, especialmente de las 3 facultades que fueron objetivos principales de trincheras. Y por último, aquellos por rehacer con una nueva imagen política. Los primeros edificios que terminaron sus obras fueron Filosofía, Ciencias Químicas y Farmacia, la Escuela de Arquitectura y Agrónomos y el Colegio Mayor Jiménez Cisneros, todos ellos inaugurados en 1941. Pero las reconstrucciones no cesaron. En 1945 se inauguraron la Escuela Naval y de Montes, la Facultad de Odontología y la de Ciencias Físicas y Matemáticas. Fue en este año cuando se comunicó Moncloa con Paraninfo por un tranvía. Además, se puso la primera piedra al Colegio Mayor San Pablo, enfrente del Hospital Clínico. Pero no todo fue un camino de rosas, pues tuvieron lugar diferentes problemas económicos. Las obras tuvieron que hacer un parón hasta 1949. Es entonces cuando se inauguraron el Hospital Clínico y la Facultad de Medicina. En 1951 se acabó de construir el Colegio San Pablo, pero no hace falta centrarse en las reconstrucciones de las facultades para saber que, a pesar de haber sido un frente de guerra, seguía siendo la universidad de referencia de nuestro país. En el curso de 1945 a 1946 se contaba con más de 12.000 estudiantes, un total del 30% de la población española. Pero, como todos sabemos, la mejor forma de llamar la atención no es el silencio y pasar desapercibidos. Fue, a partir de estos años, cuando en la Universidad de Madrid se vivieron episodios huelguísticos contra el régimen. A pesar de todo, la reconstrucción del campus universitario augura un futuro prometedor para nuestros estudiantes. Hoy en día, la Universidad Complutense de Madrid sigue siendo de referencia europea. A partir de 1960, la unidad de conjunto se rompió abandonando la concepción del trabajo colectivo y dispuesto sobre la base de la existencia de un estamento de gestión unitaria, a favor del individualismo, tanto profesional como académico. Cada nuevo edificio pedagógico se planteó como un elemento independiente, desconectando formal y estilísticamente del resto, manteniendo únicamente aquella ligazón necesaria que impusieron las infraestructuras existentes. En todo el mundo. Son revueltas que tienen un carácter generacional. De hecho, el momento culminante de esas revueltas tendrá lugar en París, mayo del 68, y es un poco el símbolo y el escaparate de todo lo que ocurre en el mundo en esos años. Y en el caso de la Universidad Española y en el caso de la Universidad de Madrid en particular, además de ese componente generacional común al movimiento estudiantil y a las revueltas juveniles en el resto del mundo, hay un factor específico y es la ausencia de derechos y libertades. Además, se lleva a cabo una masiva cesión de solares para edificios de uso no estrictamente universitario, aunque ligados de alguna manera a la investigación y la docencia, así como una expansión en la construcción de colegios mayores, que alojarán al alumnado con alguna seña de identidad común, tales como sus lugares de origen o las instituciones que los tutelan. La ciudad universitaria, como otras tantas zonas privilegiadas de Madrid, habrían de servir desde entonces como escaparate de la arquitectura más relevante de la época. Cabe destacar de este periodo las incorporaciones del Colegio Mayor Aquinas, que recibió el Premio Nacional de Arquitectura de Alfonso de Escangole, con la Casa do Brasil de Javier Carvajal, con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones junto a García Paredes y con la Biblioteca de la Facultad de Derecho. También se incluyeron la Escuela de Ingenieros de Caminos de Antonio Fernández Alba, además de Fernando Moreno Barberá, con la Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas y el conjunto de Ministerio de Educación y Ciencia, de Fernando Higueras y Antonio Miró.
Entre los años 1980 y el año 2000 se lleva a cabo la redacción de diversos planes especiales de reforma interior que pretendían establecer un planeamiento urbanístico para la ciudad universitaria, limitando su crecimiento desordenado. Se aprueban de forma provisional diversos avances de planeamiento y otros documentos frustrados que no impidieron el crecimiento continuo de la ciudad universitaria. De esta etapa debemos destacar los nuevos edificios de José Santos con la Biblioteca de Humanidades, las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Psicología, todas ellas de la UNED, o de Juan José Medina con el gimnasio de piscinas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Los trabajos de planteamiento culminan con la declaración en 1999 por la Comunidad de Madrid de la ciudad universitaria como bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico y la aprobación del Plan Especial de la ciudad universitaria por parte del Ayuntamiento de Madrid en el año 2000. A partir de 2009 destacamos como pieza angular el proyecto Campus Moncloa. La energía de la diversidad es seleccionado como campus de excelencia internacional en la primera convocatoria del programa CEI para modernizar la Universidad Española. El plan de reforestación de la ciudad universitaria ha supuesto la plantación de 15.000 árboles en el área. Se trata de una medida de compensación legal por la tala de 13.000 árboles en la reforma de la circunvalación M30. El plan fue presentado por el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria. La Universidad Complutense no está marcada solo del prestigio del que brilla entre sus facultades, sino que también está llena de la historia, una historia que está presente en cada paso que damos.